Bienvenido a la cuarta edición de Cultura Electoral 22. Hoy muy contentos, principalmente porque cada día estamos teniendo más espectadores, tenemos preguntas de nuestros espectadores también, y eso es muy importante porque hemos estado haciendo una retroalimentación con cada uno de ellos, principalmente en el chat de WhatsApp. Cuando publiqué este podcast en las diferentes redes sociales, les voy a poner ahí el enlace para que se incorporen al chat de WhatsApp y lo alimenten. Es un chat definitivamente muy educativo, muy instructivo, que tiene gente muy valiosa, que nos está también retroalimentando con preguntas, con observaciones de diferentes temas que hemos venido desarrollando. Recordemos que también ahí en culturacr.net/co22, recuerden, culturacr.net/co, C de casa, perdón, no O, CE, de Cultura Electoral 22. Están todos los programas anteriores. Entonces está el primero que hicimos sobre el Partido Liberación Nacional, y hicimos un análisis de los precandidatos, de las posibilidades y estrategias en torno al Partido Liberación Nacional. Lo mismo hicimos en el segundo programa con el Partido Unidad Social Cristiana, y en el tercer programa con el Partido Acción Ciudadana, el PAC. Y ahora, hoy, vamos a enfocarnos en los partidos liberales, principalmente enfocados en el concepto de liberalismo, porque como ya vamos a ver ahorita más adelante, pues hay variaciones ideológicas, principalmente en el tema del liberalismo o del neoliberalismo o del socialliberalismo o liberalismo progresista, o incluso el concepto del libertarismo. Esto ya lo vamos a ver enseguida, pero lo primero que vamos a contarles también en este programa, aparte de este tema que vamos a desarrollar, es que también vamos a seguir haciendo un recuento de las noticias más importantes que se han dado en los últimos días con respecto al tema de la política electoral costarricense. Contarles que, por ejemplo, el diputado Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana se confirma como candidato, como precandidato en esta agrupación. Se une entonces a el señor Pedro Muñoz, que ya lo había hecho anticipadamente, al señor Roberto Suñol, y a ver bueno, es que no, además, qué pena con usted, Daniel, pero es que no he presentado a mi compañero aquí de Cultura Electoral 22, a Daniel González, y bienvenido, Daniel, y ya volvemos con las noticias. Qué pena, ahí me disculpan todo el mundo, pero es que ya yo entré como que me tomé mucho café, muy interactivo. Sí, Johnny, me estabas invisibilizando ahí, qué barbaridad. Qué barbaridad, manda. No, 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 qué vergüenza, qué vergüenza. muy contento de estar aquí nuevamente y con todos ustedes, los que nos escuchan. Sí, hablábamos de que Roberto Suñol, en el Partido Unidad Social Cristiana teníamos como precandidatos, y también a, bueno, Juan José Vargas, ¿verdad? Era el otro, creo que se me estaba Y Pedro Muñoz. olvidando, y Pedro Muñoz, que claro, lo dije al principio. Entonces, hay 4 precandidatos confirmados en el PUSC. También en Liberación Nacional hay varios candidatos confirmados. De hecho, hace 2 días también lo oficializó el señor Roberto Thompson, el exalcalde de La Abuela, y hoy diputado de Liberación Nacional, que además logró también hace unas semanas, el apoyo de todos los alcaldes liberacionistas de la zona sur. Entonces, Roberto Thompson ha estado dando pasos, ha estado dando pasos importantes en su aspiración política. Otra noticia fundamental es que el Tribunal Supremo de Elecciones emitió un comunicado clarísimo donde establece que las plazas públicas quedan totalmente prohibidas. También los toldos, tampoco van a ser necesarios los guías, estos muchachitos que ayudan a los votantes. Y hay otras medidas, además, muy importantes. Por ejemplo, las tumbacocos, la música también queda prohibida para las convenciones de Liberación Nacional y la Unidad, que son los únicos que han dicho claramente que quieren hacer una convención. Obviamente esto será aplicable a los demás partidos, pero por el momento es solo para estos 2 partidos. Sí se van a permitir los piquetes y las caravanas, obviamente siguiendo las medidas del distanciamiento social, el uso de mascarillas, el uso de las baterías sanitarias. También el Tribunal Supremo de Elecciones dictaminó que los partidos deben ser responsables, deben seguir
las medidas del protocolo que estableció junto con el Ministerio de Salud, muy estrictas del distanciamiento social, por supuesto, del uso de mascarillas y de mantener todas las condiciones sanitarias en los centros educativos para que las personas puedan usar el alcohol gel, desinfectarse constantemente, hacer una fila con 3 metros de distancia, entre otras particularidades que ya hemos visto. De todas formas se están aplicando al comercio, se están aplicando a todas las actividades que se hacen a nivel público y obviamente ninguna aglomeración, por eso las plazas públicas quedan prohibidas. Muchas de Por esas otro lado, medidas, muchas de esas medidas son, de todas maneras, un poco anticuadas ya, las plazas públicas. Ya no se acostumbran tanto ahora que todo se maneja por redes sociales. Probablemente tiene más impacto un video subido a internet que una plaza pública. Eso es como de los años 80, ¿verdad? 90 tal vez. Similarmente a los guías, bueno, hay que admitir que es una forma de irle introduciendo la vocación cívica y la participación electoral a muchos que empiezan así, ¿verdad? Siendo niños y adolescentes. Eso, en ese lado es muy bonito, pero también es una práctica que en alguna medida ha ido perdiendo importancia. Entonces yo no lo veo tan fundamental. Lo que sí es interesante es que ya muchas personas pusieron el grito al cielo, ¿verdad? Se acostumbra mucho, o sea, y el mismo Pedro Muñoz llamó a una protesta, a una manifestación, ¿verdad? Bueno, yo no sé qué tanta gente le llegó, pero ya la gente está aprovechando eso para hacer política y para hablar de dictadura y cosas por el estilo, cosa que me parece bastante ridícula. Porque por la participación del Ministerio de Salud, ¿verdad? Normalmente son estas circunstancias lo que están haciendo es antigubernamentalismo, es decir, es la tendencia a aprovecharse de cualquier situación, básicamente, pues para criticar todo aquello que salga del gobierno, pues sí, y en realidad es el Tribunal Supremo de Elecciones el que manda el comunicado, es el Tribunal Supremo de Elecciones el que está claramente diciendo estamos de acuerdo con estas medidas, y al Ministerio de Salud lo que le interesa es que se cumplan y nada más para prever. Para los sectores más duros de la ultraderecha nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones lo que hace es ayudarle al PAC a ganar, ¿verdad? Porque ellos no se imaginan o no visualizan nunca que pierden las elecciones porque no reciben suficientes votos, ¿verdad? Para ellos. La lógica detrás es que el tribunal ayudó ahí a ganar. Entonces, para ellos es lo mismo prácticamente que ser tribunal. Bueno, en culturacr.net, claro, en culturacr.net precisamente pueden encontrar un artículo del doctor Abel Víquez que va en esa dirección. Es un artículo de opinión que se titula El ridículo populismo de Pedro Muñoz, que es precisamente en esa tendencia. Recordemos además que es el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, del mismo Trump en Estados Unidos, presidentes o líderes políticos que han basado sus campañas en un populismo, en ese populismo de congraciarse con esa gente que tal vez ya está cansada o que está muy tediosa por el uso de las mascarillas o el distanciamiento, pero que no están midiendo la responsabilidad del contagio y el gran riesgo que se asume. De hecho, este programa lo estamos grabando domingo en esta ocasión, lo vamos a publicar posiblemente pues miércoles, ¿verdad? Como está convenido, pero hoy precisamente se dio la noticia de 2 fallecimientos políticos por COVID-19. El del caso del alcalde de Dota, el señor Leonardo Chacón, que se llama igual que el triatlonista, pero no es el triatlonista, le decían cariñosamente Oso, era un señor bastante obeso, ¿verdad? Que además era muy querido en su comunidad, había ganado las elecciones con un 70% de los votos, la reelección. Y el caso también de Francisco de Paula Gutiérrez, el ex ministro de Hacienda y además expresidente del Banco Central, una autoridad, profesor del INCAE, una autoridad en el tema de la macroeconomía y las finanzas, principalmente pues finanzas públicas. Entonces, el COVID sigue siendo un riesgo importante. Costa Rica todavía maneja algunos indicadores favorables, pero la gente sigue muriendo y sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo. Así que la labor del Ministerio de Salud, pues obviamente, porque además también participó en la reunión el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación, es garantizar de que no haya aglomeraciones en las convenciones y ciertamente, como bien lo dice Daniel, las plazas públicas y estas prácticas políticas electorales son un poco ya anticuadas. Y bueno, para terminar con el resumen noticioso, Daniel, el PAC podría estar conversando internamente para definir un candidato de consenso. Es posible que el PAC, hicimos un recuento, ¿verdad?, del PUSC, pasamos al Partido de Liberación Nacional y ahora con el PAC. El PAC tiene 2 precandidatos sembrados,
caso de Hernán Solano, el exministro de Deportes, y el caso de Marta Zamora, la exdiputada y fundadora y cofundadora del PAC. Y quizás ahorita en estos momentos, este fin de semana que pasó, se realizó la Asamblea General del Partido Acción Ciudadana, y eso es muy importante dentro de las informaciones, es que el PAC convocó públicamente ya al tercer Congreso Ciudadano, después de muchos años de espera, ya está oficializado y se realizaría durante este año. Todavía no hay fechas, pero sí ya la Asamblea determinó que el Congreso debía hacerse, y eso va a ser muy importante para el Partido Acción Ciudadana porque va a permitir pues generar pues obviamente el cambio de estructuras, nuevos cuadros y además definir un poco más cuáles son sus planteamientos ideológicos. Pero el PAC no es el tema de hoy, solamente informarles que es posible que el PAC busque no hacer convención, principalmente porque, como ustedes saben, resultó en un juicio por estafa, resultó siendo culpable y tiene una deuda muy grande. Entonces, a nivel económico, el PAC está muy débil y una convención implicaría un gasto que posiblemente la entidad no pueda sufragar. O incluso tal vez los precandidatos. Entonces, en esa medida, recordemos que en Liberación Nacional, pues cada precandidato debe pagar 29 millones de colones, pero en el PAC eso no existe y además el PAC no tiene grandes donantes que puedan, digamos, es un partido que por principios o consideraciones éticas no acepta grandes donaciones privadas. Entonces, es un poco complicado el panorama para este partido, para generar una convención, y entonces es posible, y algunos indicadores por ahí lo dicen, que el partido esté negociando, tratando de formar un equipo en la dirección de tener un candidato de consenso y no meterse en una reyerta que puede ser complicada. Muy bien, entonces, Daniel, vamos a pasar con las preguntas. Tenemos bastantes preguntas de los espectadores. Daniel tiene un amigo visitante, un gatito por ahí, que le está tapando la luz. Saludarlo. Tenemos un invitado especial aquí. Un invitado especial que se invitó solo, ¿verdad? Se invitó solo. Sí, bueno, muy bien. Entonces, Daniel, tenemos preguntas para el día de hoy de la gente, principalmente con el tema del liberalismo económico. Yo quisiera que tal vez Daniel se refiriera a la pregunta de las preguntas que se hicieron en el chat, principalmente de la diferencia entre el liberalismo y el libertarismo y de dónde nace ese concepto de libertarismo que posiblemente está mal aplicado en Costa Rica, ¿verdad? El profesor Alexander nos hizo una pregunta específica para usted. Adelante, Daniel. Correcto. Algo muy interesante. El término libertario surge en principio en relación con el anarquismo. Surge especialmente en España y en el mundo latino, digamos, en el mundo de lenguas romances, se utilizó principalmente para movimientos de izquierda que promovían ideas anarquistas. Esto lleva también a una separación, digamos, entre lo que se llama las tres ramas del socialismo, ¿verdad?, principales, que se da con la ruptura en el siglo XIX de la Asociación Internacional de Trabajadores. Se separa por un lado Marx con el marxismo, Bernstein con el socialismo reformista, que va a dar nacimiento a la socialdemocracia, y Kaust con el anarquismo. El anarquismo también se le conoce, o por lo menos se le considera una rama del socialismo libertario. Ahora, nosotros aquí en Costa Rica diríamos socialismo libertario, pero ¿qué es eso? Eso sería como un oxímoron para nosotros, ¿verdad? A Otto Guevara le da algo. A Otto Guevara le da algo. O sea, eso es totalmente lo opuesto a lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? Pero sí, pero en otros países, por ejemplo, de larga tradición anarquista como España y Rusia, el socialismo libertario es una tendencia muy, muy común y se refiere justamente a estos movimientos que son contrarios, digamos, o que están opuestos al socialismo autoritario de Marx, ¿verdad? O al socialismo totalitario, que es un socialismo que busca que haya un Estado fuerte, un Estado que domina, un Estado que impone el socialismo por la fuerza. El anarquismo y otras formas de socialismo libertario, por ejemplo, Mujica se ha dicho mucho que es socialista libertario, son sistemas de socialismo que plantean la reforma social, pero sin la autoridad, sin un gobierno, sin un Estado fuerte detrás, ¿verdad? También a veces le llama anarcosocialismo. Ahora, este término libertario llega a la cultura anglosajona, particularmente en Estados Unidos, pero ahí se utiliza como sinónimo de liberalismo.
por cuestiones Correcto. históricas, en Estados Unidos al término liberal allá significa socialista o socialdemócrata, ¿verdad? Un liberal es alguien de centro izquierda o de izquierda que es, que por ejemplo el Partido Demócrata, ¿verdad? Los seguidores del Partido Demócrata le llaman liberales, incluso a forma de insulto. Ellos mismos se autodenominan progresistas. Ellos no les, digamos, normalmente no, ellos rechazan el término liberal, pero es el término que sus rivales políticos del Partido Republicano les aplican. Entonces allá usar el término liberal probablemente no tendría el mismo significado. Entonces se utiliza el término libertario, que no está del todo mal. Existe el libertarismo de derecha, ¿verdad? El anarcocapitalismo, por ejemplo, pero tal vez en Estados Unidos lo utilizan demasiado, no tan específico, sino para abarcar todo lo que aquí llamaríamos un liberal, que es, por ejemplo, el Partido Libertario en Estados Unidos, o que es, porque algunos senadores del Partido Republicano se autodenominan libertarios, como por ejemplo Ron Paul. ¿Qué es entonces un libertario en el sentido estadounidense? Pues es una persona que está a favor de un gobierno pequeño, que es minarquista, etcétera, pero no es conservador como un republicano tradicional, sino que está a favor del matrimonio igualitario, del aborto, de la legalización de la marihuana. Como leí por ahí una vez un comentario, ¿verdad? Un libertario es un republicano que es liberal en lo social. Y ese término vino a dar aquí a Costa Rica por medio de Otto Guevara, quien llamó así a su partido político, probablemente por influencia estadounidense. Muy bien. Y pregunta Carlos Figueroa, ¿qué tan liberal podríamos catalogar el PUS de hoy y por qué el PAC coincide principalmente en temas económicos? Bueno, vean, yo quisiera aportar en este sentido algo muy importante. Yo considero que es importante. Las doctrinas político-económicas en general no son estáticas y no son estrictas, no se aplican de manera, es decir, que no son estáticas, esa es la palabra, ¿verdad? Es decir, cambian, pueden cambiar con el paso del tiempo, pero también cambian de acuerdo con las realidades de cada país, de cada región, con las circunstancias ideológicas, la historia de ese país. Entonces, sí tenemos que tener claro que posiblemente en el caso del Partido Unidad Social Cristiana, en el caso del Partido Liberación Nacional, y ahora también se le achaca esto al Partido Acción Ciudadana, lo que se aplican son medidas de liberalismo económico parciales, no totales, que no necesariamente hacen que estos partidos sean del todo neoliberales, aun cuando tienen tendencias mayores o menores. Sin embargo, aquí habría que ver cada caso específico. Evidentemente, el Partido Liberación Nacional perdió su rumbo socialdemócrata que tenía fijado como parte de su ideología, de su doctrina, para pasarse más a tomar medidas de orden neoliberal durante mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, el tema de la privatización o la desestatización, que son conceptos fundamentales en el liberalismo económico. Vamos a hacer un repaso rapidito. Son antiestado. El liberalismo económico es antiestado. Entre más reducido el Estado, entre más pequeño el Estado, mejor. Más, entonces, libertades económicas, más apertura al mercado, es decir, que todo se maneje a partir de la ley de la competencia, de la ley de la oferta y de la demanda, un individualismo social, es decir, que lo que predomina es la libertad individual por encima de los intereses colectivos incluso. Y esto es muy importante porque eso cambia totalmente el panorama, el paradigma de lo que ha sido el desarrollo social, político de Costa Rica en la Segunda República principalmente. Tenemos además, bueno, que hay un liberalismo progresista, diríamos, o social, o digamos, liberalismo social, que claramente, como hemos visto, puede ser en lo económico muy liberal, pero en lo social, más bien, como en este caso planteaba Daniel, el tema de ser más progresista, es decir, estar a favor de los derechos humanos, a favor del consumo de la droga o del aborto o del matrimonio, de los derechos de la comunidad LGTBI, entre otros. En Costa Rica en particular, bueno, el liberalismo también está a favor de la inversión extranjera, ve el enriquecimiento como algo totalmente natural, permitido, totalmente justificado, es normal, es básico. Y entonces, a partir de esos principios, podemos ver que el liberalismo económico que podría ser, digamos, considerado hoy para Costa Rica, va en esa dirección más o menos, no es
el liberalismo económico o las medidas económicas que aplica, por ejemplo, que ha aplicado el Partido Acción Ciudadana. No hemos podido decir que el Partido Acción Ciudadana quisiera privatizar, quizás con la excepción del caso de Fanal Bueno, o de VIXA, que se quieren vender. Pero sí, en el pasado se intentó hacer pero privatización, se intentó reducir al Estado, que es otra medida importante, pero de manera parcial, Daniel. Pero veamos la pregunta concreta. Repetime la pregunta otra vez para... Sí, la pregunta es por qué el PUS básicamente y el PAC coinciden en temas económicos con los liberales. Bueno, y Ok. entonces queríamos plantear esto, ¿verdad? Que no son Ah, doctrinas estáticas o un solo cuerpo, sino que también un partido puede tener tendencias o aplicación de algunas medidas liberales y vamos a ver. otras no tanto. Bueno, ahí se lo dejo a Daniel con el gatito, a ver qué le pasa al gatito, qué le dice. Él tal vez opine también de... También, vamos a ver. Eh, vamos a ver, si nosotros planteamos, primero hay que entender que muchos de estos términos son un poco subjetivos. ¿Qué es neoliberalismo? ¿Verdad? Es un poco parecido a cuando se le dice que comunista, ¿verdad? Es prácticamente todo lo que es del social cristianismo a la izquierda, ¿verdad? Si vos, ahora vamos a ver la historia del neoliberalismo, pero para adelantarme un poco, si vemos el tema del origen propiamente de la... Tenemos un gatito Sí, intruso. me apagó la cámara el gatito, Le pero bueno, apagó la cámara. Sí, adelante. qué horror. Gajes Ese del oficio. gatito, yo creo que él es neoliberal y no quiere que hable de este tema. Yo Y creo que sí, yo está creo que por ahí anda el saboteándome asunto. la presentación. Eh, Cuando hablamos del neoliberalismo, este surge con figuras como Hayek y Friedman. Friedman mismo escribe un artículo en 1851 que se llama Claro. El prospecto del neoliberalismo, y así lo designa él. Años después, El mismo Smith, ¿verdad? Empieza sí, por ahí bueno, también, ¿verdad? Smith creó el liberalismo, ¿verdad? Pero estamos hablando del Lo crea, neoliberalismo. claro. El Ah, término ok, correcto. neoliberalismo lo utilizó Friedman mismo. Muy bien. Friedman mismo lo utilizó, pero él con el tiempo lo dejó de usar. Esto pasa porque en algún momento se volvió una mala palabra, se volvió un insulto, entonces los propios liberales dejaron de utilizarlo, pero hubo una época en que los mismos autores lo utilizaban para sí mismos. Ahora, eh, como en el caso del comunismo, el comunismo es algo muy específico, ¿verdad? El comunismo es la cuarta, no, perdón, la sexta etapa de organización humana, donde, según Marx, ya no habría Estado, ¿verdad? No habría clases sociales, no habría propiedad privada, no habría opresión, ¿verdad? Pero no habría Estado, no habría gobierno. Es más o menos lo que plantean los anarquistas. La diferencia entre Correcto. los anarquistas y los marxistas es que los marxistas dicen, bueno, pero para lograr eso necesitamos la quinta etapa, que es el socialismo, que Es el gran estado. es un Estado grande que nacionalice los medios de producción, y a lo Correcto. largo de muchas generaciones vamos a tener eso. Los anarquistas dicen, no necesitamos eso, necesitamos pasar inmediatamente al comunismo. Eh, pero uno puede oír a gente que dice, es que fulanito es comunista, pero el fulanito de verdad está promoviendo la eliminación del Estado después de la colectivización de los medios de producción. Claro, Probablemente no. porque el socialismo actual, evidentemente, ya lo hemos visto, el socialismo latinoamericano del siglo XXI y demás, en realidad lo proponen y actúan y quieren que el Estado no desaparezca, más bien Por crean una eso, más bien nomenclatura en crean el un Estado poder. más grande. Por eso, pero es que Exacto. yo he visto gente que dice, es que Bernie Sanders es un comunista, pero por favor, Bernie Sanders es un socialdemócrata. O sea, Bernie Sanders realmente está promoviendo el marxismo. No, él mismo ha Correcto. dicho que Maduro es un tirano, que está en contra de los gobiernos de autoritarios de izquierda, etcétera. Y lo mismo pasa con todo, ¿verdad? Que José Mujica, que Rafael Correa. O sea, uno tiene que preguntarse, ¿de verdad fulanito es un comunista? Pues algo parecido pasa con el neoliberalismo. Que dice, es que fulanito es un neoliberal, es que Carlos Alvarado es un neoliberal, dice más de uno. Pero uno se pone a preguntar, ¿de verdad Carlos Alvarado sigue la doctrina de Hayek y de Friedman? ¿De verdad están planteándose? Por ejemplo, dos de los que más representaron esa doctrina fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher. ¿Y cuál es la doctrina del neoliberalismo? Rebajar efectivamente el Estado al mínimo, cerrar instituciones, privatizar instituciones, eliminar programas sociales. Eso lo hizo Margaret Thatcher, pero a la perfección, ¿verdad? Fue una experta en todo eso. Entonces uno se pregunta, ¿Carlos Alvarado está haciendo eso realmente? Bueno, entonces existen
políticas que son efectivamente, podemos decir, un poco más de derecha, como, por ejemplo, la concesión de obra pública, no privatizar, sino concesionar, por ejemplo, poner, como pasó en Montes de Oca, bueno, aquí, por ejemplo, en Tibás, el EVAIS lo maneja una cooperativa privada y hace un trabajo, pero excelente, maravilloso. Copesaín hace es como ir a una Bueno, pero es una cooperativa. Y cuando hablamos de cooperativismo, bueno, estamos hablando de otro asunto, no es una empresa privada del bueno, todo. pero mucha gente se opone. Yo cuando fui regidor aquí en Tibás, el sindicato se opuso a que concesionáramos la recolección de basura a una empresa privada, porque decían que eso era neoliberal. Y así pasa, ¿verdad? En Montes de Oca hubo todo un pleito porque se concesionó a la ULACID del Lavais, y etcétera. Entonces, para muchas personas, concesionar es neoliberal. No, eso no es neoliberal. Abrir el mercado, por ejemplo, que no sea solamente la caja la que dé el servicio de seguros, podemos ver si es bueno o malo, pero eso no es ser neoliberal, ¿verdad? Neoliberal es privatizar completamente la caja. Ponerle competencia privada puede no ser bueno, pero no es neoliberal. Entonces, cuando hablamos en términos, tenemos que ser muy exactos. Y en ese sentido, lamentablemente entra mucho la subjetividad. Si vos te posicionas desde el PT, que lo vamos a ver en un futuro, el Frente Amplio es centro derecha, ¿verdad? Ellos mismos lo dicen, el Frente Amplio va tirando a la derecha. El PAC y todos los demás son, bueno, neoliberales, ¿verdad? Ultraderecha. Ya, así no, la ultraderecha ya se cayó del otro lado. Pero si vos te posicionas desde el otro extremo, desde el movimiento libertario, por ejemplo, el PUS es izquierda, ¿verdad? El PUS es centro-izquierda, por decir algo. Y el Liberación es izquierda y el PAC es extrema izquierda, y bueno, y el Frente Amplio ya ni hablar, ¿verdad? Estamos hablando de... Anarquistas. Sí, ahí estamos hablando de Stalin. Muy bien, Daniel. Esa aclaración es fundamental. Ese es el punto. Si vos ves, Claro ves desde ciertas perspectivas, hay una cierta subjetividad ahí. El enfoque. Además, tenemos que entender una cosa. Nosotros en Costa Rica trabajamos dentro de una base capitalista innegable. Entonces, las políticas económicas que aplique un Estado, un gobierno cualquiera, tienen que ser políticas económicas que se ajusten dentro de las relaciones comerciales, dentro de la lógica capitalista. Entonces, una medida, es decir, si lo que usted pretende es simplemente estatización, pero sin eficiencia del Estado, por ejemplo, o sin el manejo de la austeridad en el Estado, y solamente hacer crecer el Estado, hacer crecer un monstruo como hizo Maduro para generar votantes, entonces, claro, entramos en una cosa terriblísima. O lo contrario, desaparecer el Estado, desaparecer instituciones emblemáticas fundamentales como la Caja, como el ICE, como el INSS, que nos salvó ahora en pandemia, ¿verdad? Mucho del dinero que venía de una aseguradora estatal, además que da seguridad, respaldo a la gente. Eso no es un comercial, ¿verdad? No, el INSS no nos financia, ni nos patrocina, ni el ICE, ni la Caja, pero si nos quieren patrocinar, no nos enojamos de una vez, ténganlo por ahí presente, nos apuntan en la lista de los patrocinadores que desean. Muy bien, pero vamos entonces a Costa Rica, Daniel. El liberalismo económico de Costa Rica es fundamental también porque fue el que manejó las riendas políticas durante toda una época, la generación del Olimpo. Perdón, Giovanni, pero había una pregunta de don Alexander también, ¿verdad? Para responderla muy rápidamente. Sí, yo creí que ya la habíamos... No, la de don Alexander era si los partidos liberales actuales son solo liberales en lo económico o también en lo cultural. Para hacer una respuesta Hay varios. muy breve, exacto, la respuesta sería depende. Y ahora depende del partido. Ahorita vamos a analizar cada partido. Hay algunos que sí son coherentes en las dos cosas, hay otros que son básicamente lo que podríamos llamar paleolibertarios, y ahora lo vamos a ver con más atención. Bueno, muy bien, perfecto, gracias por la aclaración, para que no se nos quede nadie afuera, ¿verdad? De las personas que hacen preguntas, y si se nos queda alguien afuera, nos disculpa, pero puede reiterar la preguntita y se la quedamos debiendo para el próximo programa. Muy bien, la generación del Olimpo, ¿verdad? Don Jesús Jiménez tiene un hijo que se llama Ricardo Jiménez Oriamuno. Jesús Jiménez Zamora fue presidente en Costa Rica, su hijo va a ser 3 veces presidente en Costa Rica, que es don Ricardo Jiménez Oriamuno, y va a compartir la primera mitad del siglo pasado con don Cleto González Víquez, que logra ser 2 veces diputado, ambos de extracción claramente de liberalismo económico.
Posiblemente el liberalismo económico termina con el gobierno de León Cortés Castro o de Ricardo Jiménez Oriamuno, el anterior, pero podríamos decir que don León Cortés, y termina y cuando empieza el de Calderón Guardia, que se empieza a generar un movimiento diferente, reformista, que luego va, ya sabemos, a dar pie a lo que hoy conocemos como el social cristianismo, o la democracia cristiana, que también tiene una variación, pero bueno, no vamos a entrar en el post porque ya eso pasó. Ahora sí es importante entender que el liberalismo económico principalmente predominó la primera mitad del siglo. Además era un liberalismo muy educado, que estaba Muy a favor de la científico. ciencia, a favor del conocimiento, y eso es fundamental porque hoy yo escucho liberales que se oponen, por ejemplo, a la Agencia Espacial Costarricense, o se oponen a cosas que tienen que ver con la ciencia, ¿verdad? Como la tontería de Pedro Muñoz. Yo digo tontería, tal vez estoy siendo muy subjetivo, pero de Sí. no aplicar las restricciones que son parte de la ciencia misma, de la epidemiología, que Ellos establecen para promovían la protección de los habitantes. el positivismo científico muy fuerte. Este periodo es el que se conoce Exacto. como el Estado liberal, de hecho, de los predominantes que eran, digamos, la mayor parte de la Primera República fueron predominantes Agroexportadora, liberales. Algunos piensan claro. que don Mario Echandi fue el último presidente liberal, ¿verdad? Bueno, es posible, es una propuesta interesante. Sí tenemos que reconocer que ese liberalismo en la Segunda República dejó de ser importante, dejó de tener Sí, influencia en la vida ya no política tenía el mismo peso. costarricense. Ahí empezó a descollar más el socialcristianismo, la socialdemocracia, y después en los 80 vuelve por sus fueros, digamos, de alguna manera, ya con políticas más claras de desestatización, privatización, con los programas de ajuste estructural, el PAE 1, 2, 3, y Pero ahí se ha muy mantenido, moderadamente, ¿verdad? sí, Muy claro, moderado, no era lo mismo que ahí se ha las mantenido épocas. peleando, se ha mantenido sí, claro, con visiones muy moderadas. No existe Costa Rica todavía el predominio, y de hecho los partidos que se han creado en el liberalismo, vamos a hablar, de los cuales vamos a hablar dentro de un momentito, son partidos que nacen precisamente de verdaderos, o no verdaderos, pero sí más extremistas o más de derecha, liberales, que se desprenden de otros partidos como la Unidad Social Cristiana o Liberación Nacional, principalmente, y otros nacen de la ANFE, ¿verdad? La Correcto. Asociación Nacional de Fomento Económico, que es una organización desde donde se empieza a cuajar ideológicamente un grupo de liberales, y ahí sale el señor Malabasi, Federico es, Correcto. Telmo Vargas también. Telmo Vargas, muy bien, y obviamente el señor Otto Guevara, que después le hace la jugada a Malabasi y funda el Partido Libertario, y que es posiblemente el primero, que aunque no es del todo libertario, ya parece que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Que en Bueno, el realidad problema fue con el libertario, y ahora lo veremos, es que cambiaba mucho constantemente sus posturas, pero Claro, muy bien. Bueno, entonces originalmente se lo fue. empecemos de una, Daniel, no le demos más extensión. Ya hemos hablado muchísimo del tema ideológico, de cómo son las ideologías teóricamente hablando en el mundo, y nos vinimos a Costa Rica, hicimos un repaso fundamental. A mí me gustaría destacar solamente, para finalizar este segmento, de que el liberalismo económico de Costa Rica de la primera mitad, de los patriarcas nuestros, pues era un liberalismo más a favor de la educación, más a favor del conocimiento, más a favor de la ciencia. Era un liberalismo también que planteó la educación gratuita y obligatoria, es decir, que socialmente tenía una visión muy particular, muy interesante, Bueno, y que planteaba también que el Estado participara en temas como salud y educación, pero claro, discretamente. era un Y liberalismo también secular. De hecho, estuvo a punto de secular, una... muy importante, ¿verdad? Porque Esa es una observación muy importante. ahora vemos un liberalismo muy diferente, pero era un liberalismo secular que estuvo a punto de una guerra civil con la Iglesia Católica, ¿verdad? Las elecciones de 1889 89 entre con Rodríguez, ajá. el candidato conservador Rodríguez Celedón, ¿verdad? Que era José José Joaquín Joaquín Rodríguez. Rodríguez, y el Uh-huh. candidato liberal Bernardo masón, Soto. no, en esa fue Ascensión Esquivel, si no me equivoco. Ascensión Esquivel, no creo que fue Bernardo, ¿no? Bueno, uno de los dos. Bernardo fue, digamos, creo que era el presidente en ese momento, pero el candidato Ah, oficialista, por decirlo correcto, de alguna tenés manera, razón. era Ascensión. Y la mayoría de estos liberales estuvieron al punto de la guerra civil, Bueno, esa precisamente fue la por, apertura y ese fue el clima de este liberalismo en Costa Rica, ¿verdad? Y ahí precisamente, gana. Ajá. precisamente porque sí gana Rodríguez con el apoyo de la iglesia. Se dice que Soto estuvo
tentado a no reconocer los resultados, hubo manifestaciones públicas. La de las ollas. Los La cacerolazos, gente al salió final, a sonar ollas en San José, sí, muy interesante. al final le dio miedo al presidente que hubiera una guerra civil y se dio, y le dio la presidencia a Rodríguez. Esto se dio porque los liberales hasta esa época habían hecho una serie de medidas secularizadoras muy fuertes, ¿verdad? Nacionalización de los cementerios, prohibición de la educación religiosa, de las escuelas religiosas, y una serie de medidas secular, aunque la Iglesia Católica era en la Constitución en ese momento ya la religión oficial. Muchos de estos liberales eran masones, estaban a favor de todos estos temas, había una pugna ahí, y la Iglesia Católica estaba muy descontenta. Rodríguez no era tampoco excesivamente religioso, incluso él mismo ya en el poder pues mantuvo la mayoría de estas medidas seculares, pero igual la Iglesia como que se sintió satisfecha y a partir de ese momento tuvieron como sus áreas de influencia ya bien definidas. Bueno, y muy importante, Daniel, es que en 1889, precisamente esta fecha, es la que define, según la historiografía oficial costarricense, el inicio de la democracia costarricense, ¿verdad? Sí, En 1989 celebramos los 100 años de democracia costarricense, aún y a pesar de la dictadura de los Tinoco, que fue un intervalo ahí de no democracia de 2 años, y obviamente la guerra del 48. Justamente el Día de la Democracia se celebra en la fecha en que se le dio el poder a Rodríguez. Correcto. Muy bien. Pero ese liberalismo tampoco hay que idealizarlo. Fue un liberalismo que dejó grandes divisiones sociales, una acumulación de la riqueza enorme, una desigualdad enorme, que por eso fue que empezaron los movimientos como los del Padre Bolio, Calderón Guardia, Manuel Mora, etcétera, precisamente. La huelga bananera. Claro, precisamente porque ya había mucho descontento social. Y obviamente el padre del comunismo costarricense, ¿verdad? Sí, Manuel Mora. Manuel Mora Valverde. Empezaron digamos, a cuestionar. En los 30 fue donde se dio el Partido Reformista, Jorge Bolio, claro, y Carlos todos estos Sáenz movimientos. Y claro, Joaquín Gutiérrez y todas estas figuras empiezan a cuestionar, bueno, ¿verdad? Carmen Lida empiezan a cuestionar. En el fondo era eso, se pretendía reformar, ¿verdad? Sí. Aunque el único que se llamaba Partido Reformista, en realidad todos los demás también planteaban reformas fundamentales. Correcto. Entonces es un liberalismo que tampoco lo podemos idealizar, como quiera que sea, con mucha desigualdad. Pero bueno, por supuesto, volviéndonos claro, además era una sociedad de explotación agrícola, era una sociedad agroexportadora, los peones agrícolas en las grandes plantaciones eran explotados, no tenían condición de voto, la mujer todavía no votaba. Evidentemente a nivel social estábamos en pañales, habían condiciones de desigualdad terribles. Muy bien. Correcto. Bueno, pero como vos decías, efectivamente a partir del 48 los liberales prácticamente dejan de existir, los pocos que quedan se fusionan dentro de las coaliciones calderonistas que existían en esa época, ¿verdad? Mario Echandi gana gracias a los calderonistas, José Joaquín Trejos también fue una coalición entre liberales y calderonistas, y igual Rodrigo Carazo. Luego se fusionan, mantienen una cierta estructura dentro del PUS como una de las facciones dentro del PUS, pero no tenían un partido propio hasta la fundación en el 94 más o menos del Movimiento Libertario, en donde prácticamente viene a ser el primer partido formalmente liberal de la Segunda República. Otto Guevara, Movimiento Libertario, Daniel. Otto Guevara ya no está en el Movimiento Libertario, ¿verdad? Bueno, si estamos hablando de las elecciones futuras. Tiene otro partido, ¿verdad? Correcto. El movimiento, vamos a ver los partidos que están. Analicemos el caso de Otto Guevara y después seguimos con el liberal progresista. Es que lo que pasa es esto, si hablamos de los partidos que están, según el Tribunal Supremo de Elecciones, habilitados para presentar candidatos, el Movimiento Libertario es uno. Lo que pasa es que prácticamente quedó quebrado, ¿verdad? Por una mala gestión de recursos, pidió unos préstamos onerosos que no pudo pagar porque no recibió los suficientes votos. Entonces, me imagino que no van a presentar candidato esta vez, simplemente van a dejar que el partido desaparezca solo, ¿verdad? Pero podrían si quisieran presentar candidato, nada más tendrían que convocar a una asamblea y hacer todo el proceso, ¿verdad? Otto Guevara tiene en su página de Facebook 136.700 seguidores. De todos los partidos liberales que analizamos hoy, es el que más seguidores tiene, pero Otto Guevara como él, el nombre. Sí. Porque esa es una característica de estos partidos también, que son muy nominales, es decir, nacen
a la sombra de un personaje, de un candidato. Don Otto Guevara empieza su carrera como liberal dentro del movimiento libertario. En algún momento el movimiento libertario, y aquí es un problema que vamos a ver reiteradas ocasiones con Don Otto Guevara, no es tampoco, aquí tratamos de ser objetivos, ¿verdad? No es como el que quiero tirar ahí dardos a la foto de Otto Guevara en la pared, pero Don Otto ha variado constantemente sus posiciones ideológicas y políticas según lo que él presiente que es La más popular en conveniencia aquel del momento. momento, la coyuntura, claro. Entonces vemos, por ejemplo, cómo el movimiento libertario en sus orígenes, en los años 90, era un partido sumamente libertario de verdad, pero era un libertarismo muy radical para esa época y fue el primer partido en Costa Rica que planteó legalizar el matrimonio igualitario, planteó legalizar la marihuana y despenalizar las drogas allá en los años 90. Si eso es polémico ahora, imagínate en los años 90. Claro, bueno, Estaba estaba en yo en la contra, universidad. estaba en contra de todos los monopolios, estaba a favor totalmente de privatizar, y sí, hablamos de neoliberalismo, de privatizar la caja, el INS, el ICE, etc. 4 años después, don Otto modera su postura. Bueno, y ellos también no aceptaban deuda política porque eso era estatismo y no recibían ese Claro. dinero. 4 años después, don Otto cambia su postura. Ahí lo vemos más bien haciendo lo que llamaban fujimorismo tico, ¿verdad? Arreglando escuelas, recogiendo basura, ¿verdad? Haciendo cosas un poco populistas, ¿verdad? No le sirvió de mucho porque en esa elección no le fue muy bien, pero más bien yo creo que fue como contraproducente. Mucha gente se molestó, ese tipo de cosas yo creo que aquí no funcionan tanto. Don Otto, ¿qué fue lo que hizo? Pues cambió muchas posturas, ya él después empezaron a aceptar deuda política, empezaron a decir que ellos no querían privatizar, solamente querían apertura, y bueno, y apoyaron el TLC, muy bien. 4 años después, don Otto cambia otra vez sus posturas. En el 2010, él declara que él es social cristiano, que ellos defienden probablemente porque el PUS acababa de caer recientemente y querían ganarse sus votos. Empieza a atacar públicamente en su propaganda la figura de José Figueres, cosa que ofendió mucho a los liberacionistas, pero probablemente la estrategia era ganarse a los calderonistas, ¿verdad? Él mismo dijo en los debates que él era social cristiano, que ellos defendían la obra de Calderón. Imagínate qué cambio pasar de ser un libertario que estaba a favor de privatizar completamente la caja, y esto no lo estoy inventando, es que lo podemos ver Camaleón. lo podemos ver con noticias de la época. Yo les puedo poner Claro que sí. noticias de la época o videos de debates donde él lo dice y 4 años después dice otra No, cosa. es cierto, Daniel, es cierto. Y él Quienes dice hemos dado seguimiento a los procesos políticos de este país, sabemos que esto es cierto. Prácticamente empieza a volverse de centro izquierda, a decirnos que él defiende la obra de Calderón, que defiende las garantías sociales, ¿verdad? Que toda esta cuestión, y que es social cristiano. 4 años después, bueno, y además en esa elección dice que está en contra de las drogas, que va a ponerle la mano dura al narcotráfico, la mano dura contra la delincuencia. Todo lo contrario a lo que decía en los 90, de que más bien estaba a favor de la despenalización. 4 años después, otra vez vemos otro lenguaje. Ahí él dice que es cristiano, que defiende los principios cristianos, que su partido está en contra del aborto, que su partido está en contra de hasta temas, creo que en el siguiente agarra la migración. Nuevamente, yo les puedo mostrar una entrevista donde en los años 90 don Otto Guevara dice que la migración es muy importante para un país, que los libertarios están a favor de las fronteras abiertas, de no poner regulaciones migratorias. En otra elección dice que Donald Trump es su inspiración y que ellos quieren ponerle mano dura a los migrantes, reforma migratoria para que no entren migrantes. O sea, totalmente lo contrario. Entonces, don Otto, me parece que esa actitud le ha costado votos. Y no es coincidencia que el movimiento libertario en la pasada elección no sacara diputados y prácticamente quedara fuera de representación, porque el libertario ha ido perdiendo. Su mejor elección fue en el 2010, pero a partir de ahí ha ido perdiendo diputados cada vez más. La última vez que tuvo 4. Lo más, ¿verdad? Pasó de 9 a 4 y así hasta que ya no tuvo. Yo creo que eso no es coincidencia. Muy bien, por eso... Yo creo que por eso también es que surgen nuevas tendencias libertarias o de liberalismo económico, claro, que aún cuando coinciden con el discurso de Otto Guevara, del primer Otto Guevara, quizás del original,
se desprenden y sienten que no son representados. El señor Eli Feinsack precisamente dice eso en su discurso. Él dice que el Partido Liberal Progresista, que es el siguiente partido que seguimos analizando, que por cierto tiene 42.800 y resto de seguidores, es decir, básicamente un tercio de los que tiene Otto Guevara, no tiene todavía el arraigo en redes sociales. Curiosamente, don Eli dice que es un partido que nace de las redes sociales, que nace de un grupo de personas que comentan, que no se sienten identificados por ningún partido político, ni siquiera por el Libertario o el partido de derecha, pero que tienen posiciones claramente liberales en sentido económico, de la reducción del Estado, de la eficiencia del Estado, en contra de los privilegios del Estado, o que el Estado da a sus empleados principalmente. Eran opinadores, y entonces un día dicen, bueno, vamos a quedarnos aquí solo con el berreo, y entonces deciden fundar el Partido Liberal Progresista, y después de un proceso lo logran hacer. El líder es este señor, ¿verdad? Eli Feinsack. No se lanzó a la presidencia en las elecciones anteriores, sintió que no tenía suficiente apoyo, sin embargo en esta sí ya están haciendo movimientos a nivel de estructuras, y él dice que es un partido liberal progresista, en el sentido de que es progresista porque va, digamos, a favor del progreso económico, no del progresismo social, sino de que un país logre progreso a partir de una eficiente gestión de la economía estatal y obviamente de todos los indicadores económicos, pero curiosamente también coinciden con algunas medidas a nivel social del progresismo, es decir, el respeto a los derechos humanos, porque es parte del individualismo, que dejemos claro que los derechos humanos se basan en una doctrina donde los derechos individuales son fundamentales, los derechos humanos se circunscriben a que cada uno de las personas, indistintamente de su afiliación sexual o de su género, o de su cultura, sean discriminados, sino que todos tienen derechos fundamentales. Él incluso dice, comenta, don Eli Feinsack, que su partido adquiere el nombre de liberal progresista a partir de un partido, no hizo la referencia, pero sí un partido que existió en Costa Rica precisamente en la época del liberalismo económico, de la Sí, generación de los justamente liberales del Olimpio. lo que hablábamos en 1889, ese fue el partido de Ascensión Esquivel. El de Ascensión Esquivel, muy bien, de ahí adquiere él el nombre, muy bien. Yo quería confirmar ese dato, yo sabía que vos lo tenías en mente, muy bien. Pero entonces el caso de Eli Feinsack es muy interesante porque además hay un sector, es un partido que podría quitarle votos al PAC en cuanto a progresistas, pero progresistas de derecha, o sea, progresistas que están en contra, a favor de la reducción del Estado, a favor de quizás incluso la privatización, en contra de los sindicatos y de los privilegios a los empleados del Estado, y a favor de los derechos humanos y a favor de esta posición que el Partido Acción Ciudadana ha tenido, pero no ha logrado escuchar todavía, digamos, a nivel popular, está ahí como latente, pero bueno, no ha logrado todavía, yo creo. Habrá que ver si despega en los próximos meses, en este proceso electoral que viene. Este es un partido cuyo candidato evidentemente va a ser el señor Feinsack, no creo que tenga convención, igual como el partido Otto Guevara va a ser el candidato Otto Guevara, y igual como en el partido Unidos Podemos de Natalia Díaz va a ser Natalia Díaz. Este es el tercer partido que se autodenomina como la mejor versión de Costa Rica y también defienden claramente el liberalismo económico. Tienen apenas 8.400 seguidores en su página de Facebook, es un partido realmente todavía muy pequeño. Vi que están haciendo movimientos de asambleas provinciales, etcétera. Electoralmente le ha ido Pero mejor. claro, bueno, Daniel, este partido Unidos Podemos es tu especialidad, adelante. Bueno, no sé si mi especialidad, pero electoralmente hablando, Unidos Podemos tiene varios regidores y un alcalde. El PLP participó en las mismas elecciones y no tiene alcaldes y tiene mucho menos regidores y creo que algunos síndicos tiene, pero electoralmente le ha ido mejor a Natalia Díaz. Un poco lo que hablaba hace un rato,
es que, sin ánimo de volver a don Otto, es que esta actitud que tenía el movimiento libertario y que todavía tiene la Unión Liberal, que ahora vamos a ver también, es una actitud que al final no fue una estrategia que no funcionó, porque la base, digamos, el votante liberal original de la base del movimiento libertario ya no se sintió representado, pero tampoco permitió, digamos, cuando el partido se mueve hacia la centro izquierda, exaltando a Calderón, no le funciona porque la gente centro izquierda no se pasa y la gente de derecha se enoja y se va. Cuando trató de ganarse el voto cristiano conservador, tampoco funcionó porque la gente digamos, de la derecha cristiana no se pasó y lo poco que quedaba, ¿verdad? De la base liberal tampoco le gustó y se fue. Entonces eso fue al final una actitud muy destructiva, digamos, muy suicida. Y creo que parte de esto es lo que partidos como el de Feinsack y el de Díaz están tratando de evitar. Natalia Díaz sale del movimiento libertario, ya fue diputada por el movimiento libertario, su mamá creo que también fue diputada, tenía mucho tiempo de estar en el Sí, libertario. correcto. La señora Quintana. Sí, y entonces ella funda su propio partido, pero yo siento que buena parte de las bases del movimiento libertario se quedan con Natalia. Y esto lo digo porque como partido tiene muy buena estructura en comparación a, por ejemplo, el PLP que empieza de cero. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Que recibe mejores votos en las elecciones municipales que el PLP, al punto de sacar incluso un alcalde, cosa que no es poca cosa, ¿verdad? Entonces, yo sospecho que buena parte del movimiento libertario se está pasando a Natalia Díaz. Ella en temas sociales tal vez es un poquillo más cauta, probablemente por miedo electoralmente a no perder demasiados votos con temas polémicos. Creo que no tiene una posición muy exacta en temas de derechos humanos. Incluso he escuchado que algunos de sus candidatos han dicho que son pro vida y que están en contra del aborto y todo esto, contra la ideología de género y toda esta cuestión. Pero sí podríamos decir que no se compara con otras opciones electorales. Por ejemplo, Unión Liberal, y ahí vemos un problema. Unión Liberal es el nuevo partido de Otto Guevara y tiene varias figuras ahí. Ahí podemos ver, por ejemplo, si uno se mete al Facebook del presidente de ese partido, que es este señor Perdomo, si no me equivoco, Francisco Perdomo, es prácticamente indiferenciable de Jonathan Prendas o de no sé, de este señor como de Claudio Cabezas, por ejemplo. ¿Verdad? Estas figuras de ultraderecha no se diferencian en nada, ¿verdad? Son publicaciones que contra el chavismo, que contra el comunismo, que contra el aborto, que contra la ideología de género, que contra el nuevo orden mundial, que contra esto, ¿verdad? Hace poco trascendió, después lo borraron, pero trascendió un artículo que escribió para Unión Liberal un muchacho, Sergio Villalta, bueno, no sé si es un muchacho, pero Sergio Villalta creo que se llama, que él hablaba de que lo grande, lo importante, todo lo grande, todo lo importante que ha hecho la civilización occidental lo hicieron hombres blancos, cristianos, heterosexuales. Entonces, yo creo que esta actitud, ahí es donde estamos hablando que este partido, por lo menos Unión Liberal, yo no creo que sea liberal, debería llamarse Unión Paleolibertaria, porque es un partido paleolibertario. ¿Qué es el paleolibertarismo? El paleolibertarismo es justamente esa ideología que es, como decía un amigo mío, son liberales en lo económico y antiguo régimen en todo lo demás. Es decir, el paleolibertarismo Conservadores. son conservadores en todo menos en lo económico. En lo económico son liberales, es en lo Correcto. único. Entonces, es una ideología que plantea que el gobierno tiene que ser lo mínimo, porque el conservadurismo es un poco estatista también, pero el conservadurismo no va tan lejos. Pero que sí, que el gobierno tiene que ser lo mínimo de Estado, pero eso sí, en temas morales son sumamente conservadores. Nada de homosexuales, nada de inmigrantes, nada de otras religiones que no sea la mayoritaria, nada de musulmanes y estas cosas para nada, nada de ateos, secularismo, nada. Todo eso Bueno, no. pero finalmente esto no es de extrañar, Daniel, si consideramos que el señor Otto Guevara ha sido un camaleón, ¿verdad? Claro, pero Bueno, el asunto acá es que
Pero en el caso de Natalia Díaz. Esa estrategia, pues es el punto. Por eso es que Natalia Díaz y Eli Feinsack son un poco más sabios en esa estrategia no funciona porque hay 10 partidos ya que tienen esa visión. Ellos tienen que, por ejemplo, Unión Liberal tiene que competir ahora con ese conservadurismo, con Nueva República, Restauración, Renovación Costarricense, el PASE, etc. Claro. Entonces, es tonto porque estás compitiendo en un mercado ya saturado. Claro, y con partidos más establecidos, que tienen una base más leal. Muy bien. Sí, vos mencionabas algo que era que el liberal progresista le puede quitar votos al PAC. Eso es muy cierto. Y también lo puede hacer Natalia Díaz. ¿Por qué? Por lo siguiente. Hay un electorado en Costa Rica que es un electorado huérfano. Ese es un electorado principalmente millennial, aunque hay de otras generaciones, que es liberal en lo económico, usa Uber, usa Didi, trabaja en call centers, o es profesional liberal, no le gusta el estatismo, no le gustan los sindicatos, no le gustan los abusos del gobierno, no le gustan, puede estar de acuerdo con algo de impuestos, pero no demasiados tampoco, ¿verdad? No le gusta la corrupción. Son emprendedores, en muchos casos no les gusta la burocracia, no les gusta su emprendedurismo se vea limitado por muchos trámites burocráticos. Muy bien. Es decir, son liberales en lo económico, pero son también liberales en lo social, y es un sector que está totalmente a favor del Estado laico, de la legalización de la marihuana, de los derechos LGBT, incluso en algunos casos del aborto. Y ese sector no tiene partido en este momento. No tiene, votan por el PAC porque es lo más parecido que tienen. Pero estoy seguro que ellos económicamente tienen muchas diferencias con el PAC. Entonces, ese sector no tiene partido. Sobre todo con el sector del PAC, que tal vez es un poco más socialdemócrata, ¿verdad? Porque por el Frente Amplio jamás van a votar porque es demasiado a la izquierda. Y uno lo ve, ellos mismos lo dicen, ¿verdad? Ellos son un sector que no para nada van con el Frente Amplismo, lo ven como el chavismo, etc. Bueno, y es una generación que nace del contexto social, digamos, de la estructura social de nuestro tiempo, y no necesariamente que es rebelde a su manera. Busque ajustarse a una ideología o busque dentro del espectro de las ideologías una que más o menos, no, sino que surge producto de las necesidades sociales de nuestro tiempo. Ellos son rebeldes a nuestros padres y abuelos que eran socialdemócratas o socialcristianos, ¿verdad? Buscan un nuevo paradigma. Entonces, ellos no tienen partido en este momento porque prácticamente ningún partido, digamos, ellos pueden escoger entre partidos que son liberales en lo cultural, como el PAC, pero económicamente no les son tan afines, aunque el PAC puede, yo siento que si gira un poco a la derecha los logra satisfacer, ¿verdad? Pero que digamos en este momento, por la impopularidad del gobierno, lo que sea, tal vez no vayan a votar por el PAC, tal vez más a futuro sí, pero no se sienten cómodos votando por Restauración o por el PUSC o por los partidos conservadores, porque ellos para ellos los principios de derechos humanos son muy importantes, sentimentalmente, emocionalmente son muy importantes. Ellos se sienten mal votando por un partido que está en contra de las personas sexualmente diversas o en contra de la legalización de la marihuana. Entonces, ellos están huérfanos en este momento y ahí es donde un partido liberal inteligente como el de Feinsack o el de Díaz tiene un mercado perfecto. Tiene cientos de miles de electores que no tienen partido. Bueno, y Natalia Díaz es comunicadora, mercadóloga también, entonces si el señor Feinsack pues se desenvuelven, y no es extraño, ¿verdad?, que hayan encontrado en esos espacios un nicho importante. Yo quisiera que pasáramos, Daniel, que tal vez no es y no se ha declarado liberal económico, pero que sí claramente es un liberal económico, es el caso del exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez. Renunció a este gobierno, Partido de Acción Ciudadana, porque el presidente quizás no quiso aplicar las medidas muy liberales, muy de reforma fiscal dura que él quiso plantear. Se fue por la puerta de atrás, peleado con el gobierno, y ahora han andado hablando mal del gobierno en diferentes medios de comunicación y está generando alianzas. Él es como el ex resentido, ¿verdad? Que termina sí, como el resentido que se fue peleado, y bueno, pero ahora está diciendo que está construyendo alianzas. Él es obviamente un economista, digamos, una persona que se ha desenvuelto en el ámbito de las finanzas, del mercado financiero, y que entonces su enfoque ha sido economicista.
y ahora, bueno, logró ya el expresidente Calderón Fournier, le dio su apoyo, le dio su adhesión. También hay otros partidos, sobre todo partidos, digamos, regionales o locales, como el caso de la Unión Pacífica Costarricense, UPC, y de Unidos por Costa Rica. Y también tenemos, bueno, que el partido de él, yo creo que se llama Agenda Democrática Nacional, es como él le ha puesto, y el mayor y más importante apoyo que ha logrado ahorita en este momento es el Partido Republicano Social Cristiano, precisamente del señor Calderón Fournier, bueno, que el partido no es de él, pero que el partido evidentemente del calderonismo. En algún momento le dijeron a Chávez que si el Partido Republicano Social Cristiano le propone un candidato diferente a él, que si él lo aceptaría. Y él dice, leo, cito, perfectamente puede ser que sea alguien más que yo. Trabajaría con esfuerzo y humildad para esa otra persona. En caso de que sea yo el que asuma la candidatura, daré todo mi esfuerzo sin pausa. Este no es un proyecto de una persona. Y yo creo que la alianza de Chávez con el Partido Republicano Social Cristiano tiene que ver mucho porque el señor Chávez no tiene una propuesta social, no tiene una propuesta en los aspectos social, educativo, ambiental. Es decir, hay un montón de temas donde usted posiblemente pone a Rodrigo Chávez a hablar y no sabe de nada más que de temas de finanzas y de economía. Y ahí es donde la limitación de un candidato que viene del Banco Mundial, entra un gobierno a trabajar en finanzas y sale del gobierno, del Banco Mundial, creo que venía él, ¿verdad? Había sido funcionario, y de repente quiere hacer una propuesta política a la carrera y no tiene una propuesta programática, y yo creo que es seria, ¿verdad? En todos los posibles temas. Yo lo puse aquí, digamos, porque es una decisión mía, porque siento que también él es de centro, más de derecha, perdón, que de centro, que su visión es economicista, es de liberalismo económico, aun cuando no se autodenomine a sí misma. Además, sabemos que el Partido Republicano Social Cristiano de Calderón viene del PUS, y sabemos también que en el PUS está Pedro Muñoz, que es claramente también liberalismo económico, ¿verdad? Todo lo que pasa con Pedro Muñoz, lo que pasa por los ríos de este señor es claramente de desestatización, de reducción del Estado, de antisindical, etcétera, lo que hemos dicho hoy sobre lo que tiene que ver de liberalismo económico. Entonces, Rodrigo Chávez podría ser también una carta que de hecho ha venido emergiendo, se habla mucho sobre él en diferentes medios de comunicación. Entonces, vamos a ver si logra, a partir de esa imagen, también tener una presencia importante, pero con él es claro que sería liberalismo económico también. Bueno, pero Rodrigo igual podría quitarle votos al PAC, ¿verdad? Que siento que mucho paxista, principalmente el ala derecha, siente, y mucho paxista, por mucho que existe tal vez el estereotipo de que no, mucho paxista está en contra de los sindicatos y en contra de los abusos del sector público. Yo siento que van a ver en Rodrigo Chávez justamente eso. Prácticamente, al haber sido ministro del PAC, pueden verlo como como algo casi de salido de su partido, y siento que le puede quitar votos al PAC. Muy bien, Daniel, es posible. Vamos a terminar el día de hoy con esta cuarta edición de Cultura Electoral 22, haciendo un recuento rapidito de lo que el liberalismo económico y el liberalismo social plantean: la reducción del Estado en pro de las libertades económicas y también de las libertades sociales. Algunos partidos, ya vimos, no están Sí, tan a favor de las varían. libertades sociales. Bueno, Claro, eso también pasa a hay la inversa. individualismo, el individualismo como condición fundamental a nivel filosófico, el progresismo económico no necesariamente social, a favor de la inversión, obviamente extranjera, de todos los fundamentos del capitalismo y del enriquecimiento. Sin embargo, recibe serias críticas porque este pensamiento liberal económico genera desigualdad, genera Eso. problemas sociales, no tiene asistencia social o no interviene, no quiere que el Estado intervenga también en una situación en la que posiblemente la ley del mercado, que es aquello de la ley del más fuerte, y entonces no hay Pero eso protección también, Giovanni, es que así como existe el paleo libertario, que es de los Estado mínimo, vulnerables. ¿verdad? Que es Estado mínimo, 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 pero conservador en lo cultural, también existe el otro extremo, que es el socioliberalismo. Y el socioliberalismo es lo Uh -huh. opuesto, es
liberalismo cultural al máximo, es decir, que el Estado intervenga lo menos posible o prácticamente nada en temas morales, ¿verdad? Como consumo de drogas, la sexualidad humana, la religión, etcétera, ¿verdad? Un liberalismo cultural muy, muy fuerte, pero en lo económico sí están de acuerdo en intervenir y sí están de acuerdo en programas sociales, en impuestos, en redistribución de la riqueza, etcétera. Por ejemplo, ¿qué es un partido socioliberal? El Partido Demócrata de Estados Unidos. Otro ejemplo, Macron en Francia, el Rutte en Holanda. Algunos dicen que el PAC, por ejemplo, podría calificar como un partido socioliberal. Sí, anda muy cerca del Partido de Acción Ciudadana de esto que decís con toda claridad. Sí, digamos, como conclusiones, además, dejar claro que las ideologías son versátiles, son Claro, dinámicas, pragmáticas a veces también. a veces incluso cada partido las estira a su antojo. Y ahí entra mucho, mucho en juego el pragmatismo. Obviamente el problema no hay que caer en el extremo de que estábamos mencionando ahora, ¿verdad? Cada 4 años cambiar de postura, pero hay que admitir que hay un pragmatismo. Yo me pongo a pensar que si, por ejemplo, esto que vos mencionabas del pragmatismo de gobierno, el PAC, el PLN y el PUS pueden decir mucho en campaña, pero al final cuando gobiernan, pues tienen que adaptarse a la realidad nacional. Muy bien. Yo estoy seguro que si don José María Villalta, por ejemplo, gana las elecciones en algún momento, muchas Tendrá que hacerlo igual, tendrá que tendrá hacerlo que igual hacerlo, y le dirán que es un inevitablemente. neoliberal y le dirán, ¿cómo hace don José María Villalta, por ejemplo, para manejar el déficit fiscal sin reducir el Estado? No lo va a poder hacer, ¿verdad? Y a Sí, la sí, inversa también, si un liberal fuerte como Rodrigo Chávez, por ejemplo, o como Otto Guevara o como Eli Feinsack, que están totalmente de acuerdo con la reducción del Estado al mínimo, llega al poder, también van a tener que tomar medidas socialistas, bueno, porque así ¿qué es el qué Estado. van a hacer con los ¿Qué sindicatos? van a Que hacer los con los van a sindicatos, con las reprimir convenciones colectivas, con con los los derechos convenios internacionales? adquiridos. Sí, es decir, Claro, sí, entonces sí, hay una es muy cuestión versátil. pragmática, es una cuestión pragmática. Al final usted puede tener una ideología, pero la realidad lo obliga a tomar decisiones que no van con esa ideología. De acuerdo, Daniel, clarísimamente. Y además, tenemos también que tener claro que el espectro ideológico, es decir, la ideología es una guía, pero digamos, los partidos no pueden asumirlo como dogmas, aun cuando hay partidos que tienden a ser más dogmáticos que otros. El gran problema de la ideología es que en lugar de ser utilidad para ser una guía por buenas ideas, puede convertirse más bien en un dogma, digamos, de fe o en una estructura eh, estática, monocromática, que más bien puede producir que algunos partidos políticos se queden, incluso se conviertan en partidos anacrónicos o retrógrados porque no se adaptan a las circunstancias de su época, de su coyuntura política. Entonces entendamos que la ideología es esto, ¿verdad? Y además que ojalá les haya sido de mucha utilidad todo lo que hemos dicho hoy, que no vayan ustedes a ir a un programa de comentaristas por ahí que digan que el manifiesto comunista lo inventó Hitler porque nos vamos a sentir Fatal, muy fatal. decepcionados de que no hemos hecho algo bueno por ustedes, ¿verdad? Vamos a tener un programa sobre ideología. Ahora, una Y mire, pregunta, fue trending topic el tema pero de eso es este bueno, comentarista eso es bueno. deportivo. Hace que Es la bueno gente porque se así se eduque. da cuenta, exacto, que la gente aprenda de ideología. Ahora, Yo le ahí la comentaba a usted, pregunta, Daniel, que sí tenemos que hacer un programa sobre el asunto, aún cuando hoy, por ejemplo, lo hemos sí, ya, concentrado mucho en el tema de ideología, porque el liberalismo económico es precisamente, es decir, estos partidos son más ideológicos que otros. ya Vos iniciamos. decías Ahora, hace un ratito, el caso del PLN, del PUS y del PAC son partidos que son más pragmáticos que ideológicos, sí, ¿verdad? claro. Esto es un partido más ideológico, el Frente Amplio es más ideológico, entonces es ahí donde tenemos que analizar para qué, decir, para qué sirve la ideología, que es lo que nos dice precisamente Carlos aquí en el chat, decía hace un ratito el señor Carlos Figueroa, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de las ideologías? Y bueno, La precisamente que pregunta, sirvan de guía, la no de pregunta ahí, camisa de fuerza. la pregunta ahí, sí, lo que pasa es que el dogmatismo es fuerte en muchos de estos partidos. La pregunta Los ahí es, confesionales, por ejemplo. la pregunta es, ¿tienen posibilidades electorales de ganar? Yo diría que sí y no. Rodrigo Chávez siento que tiene posibilidades porque el Partido Republicano Social Cristiano es un partido grande con estructura. Si logra ser candidato por él o logra una coalición, es probable Un que pueda partido tener con, sí. su peso, puede ser un candidato de peso. Si logra pasar a segunda ronda o no, ya esos son otros 100 pesos, pero si tiene su peso.
A Otto Guevara no le veo posibilidades, o a quien postura en la Unión Liberal lo veo muy Muy difícil. desgastado, sí. Está muy desgastado, tiene la imagen muy, muy golpeada. Natalia Díaz podría ser, yo siento que tiene su carisma, tiene Pero una además figura que Natalia puede está ser. joven y yo siento que está formando Sí, una ella estructura, está está joven, formando un nombre. pero todo, incluso hasta el atractivo físico, es algo que, aunque parezca extraño, Yo creo puede que eso es lo que generar. te está pasando a vos, que hablas tanto de Natalia Díaz. Sí, claro, tengo un crush ahí, pero luego tenemos el caso de Eli Feinsack, creo que él no se va a lanzar, parece que está negociando una posible coalición con Mario Redondo. Ahí habría que ver si no le afecta, porque ¿Cierto? Mario Redondo es conservador. Habría que ver más bien cuál de los Sería dos una cede. contradicción, sería una contradicción. Yo siento incluso, Daniel, y te interrumpo aquí un toquecito, que yo siento que Calderón Fournier no le está aportando, aparte de lo de la estructura o de la dirigencia, Sí, digamos, de la a estructura Chávez. partidaria, no le está aportando a Chávez en imagen, más bien No, por le supuesto. deteriora la imagen a Chávez. Y lo que pasa con Redondo y con Eli Feinsack es que Eli Feinsack posiblemente el activo más importante que tenga a nivel ideológico lo está perdiendo si se alía con Redondo. Ahí lo que habría que ver es cuál cambia a quién, ¿verdad? Si Redondo se va a volver más liberal en lo social, porque en lo económico están prácticamente igual, digamos, en lo económico no tienen diferencias. Habría que ver si Redondo se va a volver más liberal en lo social o si Feinsack se va a volver más conservador en lo social. Habrá que ver qué pasa. Eh, pero yo creo que de aquí sí hay el mensaje liberal de reducción del Estado, de minarquismo, porque pues, tenemos un déficit fiscal terrible, ¿verdad? Que nos está amenazando con que repita la situación de Carazo. Ese mensaje tiene peso. Mucha gente quiere eso, mucha gente quiere una reducción del Estado, quiere que el déficit fiscal ya no exista. El problema es efectivamente ver cuál de los candidatos que propone eso tiene realmente la estructura para pasar a una segunda ronda. Y logra capturar la atención de los electores, que eso es fundamental. Pero ya lo veremos, Daniel. Tenemos muchos programas en adelante. Hoy estamos en el cuarto programa. Ya no queremos abusarnos más del tiempo de nuestros espectadores. Nos han mandado comentarios lindísimos. Yo me siento muy contento porque nos han dicho que les gusta muchísimo el programa. Cada día tenemos Claro, motiva. vistas, motiva muchísimo, claro. En YouTube y en todas las redes vemos que cada día hay más espectadores. Estamos creciendo constantemente, poquito, pero sostenido. Y yo sé que ya aquí un tiempito queremos seguir manteniendo la calidad del contenido, la calidad de la discusión, del debate, darle participación a ustedes. Queremos tener más adelante invitados especiales, a los candidatos, por supuesto, a los precandidatos. Yo quiero tenerlos por acá para que comenten con nosotros unos minutos. Y además hay un montón de programas que tenemos en mente. Si ustedes vieran que más bien nos hace falta calendario para todas las ideas que tenemos y que queremos compartir con ustedes. Así que no se desprenda, no se desprenda. Recuerde que todos los miércoles, a cualquier hora del día del miércoles, porque bueno, Daniel y yo trabajamos en otras cosas y entonces a veces nos queda un poquillo complicada la grabación. Por ejemplo, para este programa la grabamos el domingo en la tarde, ya lo tenemos listo, lo podríamos compartir desde el martes incluso, pero o el miércoles a primeras horas de la mañana, pero así vamos a seguir. Digamos que la idea es que los miércoles es el tope para presentarles el programa. El próximo tema, Giovanni, para que sepan los espectadores de qué vamos a tratar. Adelante, Daniel, infórmeles. Va a ser los partidos socialistas. Nos vamos al otro lado del espectro. El espectro, muy bien. Y vamos a ver, si no me equivoco, ¿verdad? Es el siguiente, los partidos socialistas. Socialismo, claro. Ahí estaremos analizando sus orígenes en Costa Rica, cómo surge, por supuesto, y los y en el partidos mundo actuales que lo proponen, ¿verdad? Entre ellos el Frente Amplio, el Partido de los Trabajadores y algunos que han surgido nuevos. Sí, y muy importante, ¿verdad? Que hacemos un recuento ideológico del mundo, después pasamos a Costa Rica y después a los partidos políticos para valorar sus posibilidades. Y que ya saben, ¿verdad? Que el manifiesto comunista, pues, lo escribió nuestro... no, era, ¿cómo se llama? El de la propaganda nazi, miente, que algo Goebbels, sí. Goebbels, sí. Ese fue el que escribió, no vayan a creer que mentira. No, Federico Engels y Karl Marx, por supuesto, Carlos Marx. Pero bueno, tratemos y vean, ustedes también nos ayudan a nosotros, no a que nos conozca mucha gente, porque eso realmente es irrelevante, sino a llevar este conocimiento
a muchísima más gente, para que no haya gente que piense que el manifiesto comunista lo escribió Hitler, o que Hitler era socialista y que era bueno, porque esas son las otras dos aberraciones que dijo el susodicho Sí. comentarista deportivo. Que bueno, zapatero a tus zapatos, muchacho, por Dios, o sea, no puede ser que se pueda comentar de política con ese conocimiento tan pobre del tema político ideológico y a emitir juicios de valor de ese talante de decir que Hitler era socialista y que era muy bueno, y que era algo bueno. Es decir, es terrible, es un desconocimiento atroz de la historia. Me recuerda también aquel caso, Daniel, y ya nos estamos extendiendo mucho, pero el caso de este muchacho asesor de la fracción de Nueva República, David Segura, creo que se llama, que dijo que también que comparó, no recuerdo concretamente, pero sí que comparó al PAC con el movimiento, con Pinochet y con Hitler y con otras cosas, totalmente desfasado, totalmente desmemoriado, históricamente hablando, una cosa terrible. No podemos ser tan fanáticos, tan extremistas y basar la política en la Recordemos que ignorancia. el mismo Fabricio decía que sus opositores eran nazifascistas, ¿verdad? Lo Nazifascista. dijo No, así. terrible, terrible. Ven, leamos, aprendamos, conozcamos, por favor, compartan este programa para que mucha gente sepa realmente un poco más de ideología, de lo que es el liberalismo económico. Y la gente que nos ve también, que separen ¿cómo se dice? Del trigo, la La miga del paja. trigo, la paja bueno, para que ustedes también tomen formen su propio criterio, su propia opinión y no solamente se crean lo que les decimos aquí, pero sepan que nosotros sí hemos estudiado muy profundamente estos temas ideológicos, etcétera, y políticos desde hace muchos años y por tanto estamos queriendo darles lo mejor posible. Y podríamos hacer un programa también sobre el fascismo para explicar qué es, cómo surge, Por supuesto. cómo existe todavía el neofascismo, etcétera. Claro que sí. Bueno, que tengan un muy bonito día. De mi parte, que estén muy bien, cuídense mucho. El COVID no lo hemos vencido todavía, no bajemos estos brazos a cuidarse y por favor ahí nos escriben, nos comentan. Nosotros vamos a buscar atenderlos lo más posible. Que estén muy bien. Hasta luego.